Jesús no nació en diciembre. Esa es una realidad. Jesús no nació en diciembre. Por lo tanto, pues obviamente, automáticamente sería una mentira decir que Jesús nació en diciembre. Sabemos que Jesús no nació en diciembre. Y esa es una realidad. Pero, ¿cuál es la otra mentira? La otra mentira es que Tammuz tampoco nació en diciembre y Tammuz tampoco es la celebración del solsticio. Y es el tema que quiero abordar. Vamos a Romanos 14:5. Romanos 14:5. Y posterior vamos a ir a Romanos, el mismo capítulo 14, pero vamos a subir unos versículos más al 22, 23. Vamos a leer Romanos 14:5. Dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí nos damos cuenta que todos los días son del Señor, porque cada uno debe estar convencido en su propia mente de los días. Y un cristiano, ¿por qué un cristiano no guarda el sábado como los sabadistas o los adventistas? Bueno, porque Jesucristo es nuestro Shabbat eterno. Como Jesucristo es nuestro Shabbat eterno, para nosotros los cristianos, todos los días es sábado, todos los días es descanso. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17, si alguno puede leerlo. Colosenses 2, versículo 16 y 17, quien guste. ¿Me escucha? Sí, ¿Escucha? Adelante. Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 16 y 17. Dice así: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o por qué no celebran ciertos días santos y ceremonias por la luna nueva ni los días de descanso, pues esas reglas son solo sombra de la realidad que vendrá, y Cristo mismo. Ok. Entonces, nos damos cuenta ahí que dice que nadie nos prive de esa libertad. Nadie nos condene por esa libertad que tenemos, que es la de celebrar cualquier día que queramos, incluyendo los cumpleaños. Entonces, sigamos leyendo entonces en Romanos, y dice así en el versículo 22 y 23. Dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Luego, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. El cristiano está hecho para que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. En todo, absolutamente todo lo que hace y todo lo que haga. Ahora bien, muchos me dicen, bueno, pero es que, ¿por qué utilizas entonces un pretexto para predicar de Jesucristo cuando ese pretexto es una mentira? Bueno, el apóstol Pablo también tuvo este pretexto y también fue una mentira y al mismo tiempo una verdad. ¿Dónde encontramos este suceso? En Hechos, capítulo 17, versos 22 y 23. Hechos 17, 22 y 23, si alguien lo puede leer. Hechos 17 y 23. Adelante, quien lo encuentre primero, adelante. A ver.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones, atiéndense en todo observo que sois muy religiosos, porque pasado y mirado vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscripción al Dios no coincidio, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ok, perfectísimo, así es. Ahí dice la palabra, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo pasó por este lugar de Atenas y vio este estatua sin rostro y decía al Dios no conocido. Entonces agarró esta estatua o esta imagen o este ídolo, lo alzó y les dijo, miren, este Dios que ustedes tienen puesto, el Dios no conocido, el que no tiene rostro, es el Dios que yo anuncio. Si un pastor o un predicador entra a algún lugar donde hay católicos, mormones, bueno, católicos u otras personas que utilizan imágenes y encuentra una imagen sin rostro, sin figura, sin nada, solo el puro rostro, la pura figura de varón, y les dice, este es el Dios que yo les predico, inmediatamente los cristianos actuales saltarían y dirían, ¿cómo? Eso es idolatría. Bueno, el apóstol Pablo utilizó esta herramienta para después llevarlos a la verdad. Entonces, nos damos cuenta cómo hay ciertas herramientas que Dios nos permite utilizar como pretexto para hablar de Él. Él no quería que la gente adorara a esa imagen. Él usó de ejemplo eso. Más adelante, no lo especifica la Biblia, pero estoy plenamente convencido que más adelante les dijo, este es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo. Posterior a eso, pues simplemente siguió predicándoles. Lo mismo nosotros debemos hacer en esta Navidad. A pesar de que Jesús no nació en estas fechas, ¿qué ganamos con amargarnos esta fecha tan bonita? Cuando bien podemos aprovechar para eh, reunirnos como familia, unificarnos como familia y sobre todo utilizar este pretexto no para hablar de Santa Claus o Papá Noel o qué sé yo, sino para hablar de Jesucristo. Y ser claros y decir, no nació Jesús en diciembre, pero qué buen pretexto para predicar de su nacimiento, de su vida y ministerio, de su muerte, de su resurrección y de su segunda venida. Es el pretexto perfecto para anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas. Vemos que esos simbolismos son utilizados en la Biblia constantemente. Hay un joven que fue sanado por Jesús. Jesús escupió a la tierra y después con la tierra y su saliva Jesús formó un lodo y se lo puso en los ojos. ¿Por qué Jesús utilizó esas herramientas? ¿Por qué Jesús utilizó estos simbolismos? Bueno, Jesús ya había sanado a otras personas, inclusive sin tocarlas. Él había dicho, vete que tu siervo sanará, vete que tu hija ya está sana, sin tocarlos. Entonces, ¿por qué Jesús en esta ocasión no solamente lo tocó, sino que aparte tuvo un simbolismo de escupir a la tierra, formar lodo entre su saliva y tierra y untárselo en los ojos a este ciego? Tenemos que leer el contexto y vemos que esta historia es sorprendente. En la antigüedad, en la cultura judía, los hijos que nacían ciegos es porque sus padres habían cometido pecado o porque él había cometido un pecado desde niño y por eso quedó ciego desde niño. Si es de nacimiento es porque sus padres habían cometido pecado. Entonces, la cultura judía utiliza mucho la saliva. Por eso es que cuando los cristianos viajan a Israel, ahorita no porque están en guerra, pero cuando viajan a Israel, los ortodoxos judíos, perdón, escupen a cristianos en la actualidad, 2023. Los escupen porque para ellos la saliva es una señal de absoluto rechazo e inclusive de una maldición sobre la persona que están escupiendo.
Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo sufrió golpes, latigazos, y especifica, y dice ahí, y lo escupieron. Por eso es que la Biblia lo remarca, insinuando que los judíos escupían toda su maldición o toda su condena sobre Jesús. Bueno, en la cultura judía, cuando una persona, un niño, una niña, nacía o se volvía ciego desde infante, a partir de los 13 años, ya era mayor de edad. Y los padres ya podían quitarse la custodia de estos niños o adolescentes y los echaban a la calle. Entonces, estos niños se volvían vagabundos o mendigos y pedían limosna. Cuando los judíos pasaban al lado de estos niños o de estos adolescentes, los judíos escupían. En vez de darles monedas, los escupían, ya sea a ellos o a los costados de ellos donde estaban tirados. Entonces, recordemos que Jesús no solamente era el Salvador, sino que también utilizaba simbolismos como el profeta de profetas, como el rey de reyes, como el señor de señores. Y nos damos cuenta que Jesús utiliza algo maravilloso, un simbolismo maravilloso, que es el escupir. La diferencia es que los judíos escupían alrededor del niño en señal de condena. Y él, Jesucristo, utilizó ese escupitazo en la tierra, pero no para señalarle condena, sino para decirle a este niño, lo que a ti te condenaba, hoy te va a servir de salvación y de sanidad. Entonces, Jesús escupió a la tierra, formó un barro con la saliva y el polvo y se lo untó a este niño. No era un adulto, era un niño entre aproximadamente 14 y 15 años. Entre 14 y 15 años. Se había quedado sin padre, se había quedado sin madre. Y Jesús no solamente le daba una sanidad física, sino también una sanidad espiritual y una adopción como su Abba Padre. Por eso es que los apóstoles le preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les dijo, ni él ni sus padres. Tuvo que nacer así para que yo sea glorificado en esto. Después de esto, los fariseos mandan a llamar a los padres y le dicen, oye, mira lo que está sucediendo, mira este relajo, mira este escándalo. Y los padres le dicen, ¿por qué nos preguntas a nosotros? Pregúntale a él porque ya es mayor de edad, ya tiene edad suficiente. Aparentemente no tenía edad suficiente porque tenía 14, 15 años, pero legalmente los padres lo habían desechado como hijo, pero Jesús no lo había desechado. La gente lo condenaba con su saliva, con escupirlo. Jesús lo escupía para salvación, como un simbolismo de la redención. Al mismo tiempo, la saliva del Salvador tocando con la tierra significaba toda la química, todos los átomos, todo el organismo tan increíble que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, creado por Dios, hecho de los mismos materiales químicos del polvo de la tierra. Y hasta ahorita ningún ateo, ningún científico ha podido responder esto. Ellos dicen, es cuestión de evolución. Venimos de la tierra y por eso tenemos los mismos químicos, fórmulas del polvo en nuestro cuerpo. Esto es una mentira. La Biblia dice que fuimos creados del polvo. Por eso es que nuestro cuerpo está creado por eso. Después de todo esto, los fariseos le preguntan al joven, ¿quién te sanó? ¿Cómo fue que fuiste sano? Y él les responde, él me sanó, Jesús me sanó. Y le dicen, oye, pero él es un pecador. Y dice, yo no sé si es un pecador o no lo es. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Y ahora veo. Qué maravillosa y conmovedora historia. El saber que hoy hay mucha ceguera espiritual en el mundo, pero Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, puede seguir sanando de ceguera espiritual al mundo entero. Tal vez Él ya no está físicamente en cuerpo, porque Él está a la diestra del Padre, como lo vio el discípulo Esteban cuando estaba muriendo apedreado. Él dijo, veo al Hijo sentado a la diestra del Padre. Es su Espíritu Santo que tenemos ahora en nosotros. Nosotros somos el portavoz del Espíritu Santo, el portavoz de Jesús, el portavoz de Dios mismo. El mandamiento para los cristianos es ir y hacer discípulos.
Es el mandamiento que debemos de hacer. Si pasa más de una semana y no has hecho un discípulo por lo menos, si pasa más de un mes y no has hecho un discípulo, si pasa más de un año y no estás haciendo un discípulo, entonces no estás dando fruto como cristiano. No hablo como predicador, no hablo como pastor. Ahora imagínate como pastor y como predicador. La semana pasada fui a la iglesia, me sentía muy mal, no podía, ya me estaba yo muriendo, hace como antier, yo sentí que ya me debía despedir, sentía que ya no podía yo más, y le dije, Señor, yo me entrego a ti, y empecé a cantar un himno muy antiguo, que dice, si te vas al cielo primero que yo, dile al Señor que también yo voy, que mis pecados fueron perdonados ya por él. Y cantaba y decía a mi esposa que yo deliraba porque empezaba a hablar, empezaba a predicar, pero con mis ojos de un lado para otro y totalmente inconsciente, delirando. Y le digo, bueno, es que hasta dormido predico porque para eso nací, no nací para otra cosa. Y, y lo maravilloso de todo esto es que, pues al día siguiente abrí mis ojos y dije, ay, ¿qué hago aquí? Todavía soy vivo. Y dije, bueno, pues ya ni modos, vamos a seguirle dando. Y fui a la iglesia y una hermana se acercó a mí y me dijo, tengo que exhortarlo, pastor. Y me dijo, usted es un egoísta, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Porque no está pensando en sus hijas. Usted está de aquí para allá y no debería estar aquí en la iglesia. Y todavía quiere predicar, me dice. Todavía quiere predicar cuando no tiene ni siquiera las fuerzas para estar de pie. Y está aquí, usted es un egoísta. Nos puede decir a nosotros si nosotros lo hacemos. El día de ayer se tenía que pintar y arreglar unas cosas de la iglesia. Y yo les dije, los veo desde 2 días anteriores, les dije, los veo el sábado a las 5 de la tarde. Yo llegué a las 5 a la iglesia. A las 6 de la tarde llegó el primero, llegó el segundo y el tercero. De los 10, 12 personas que habían dicho, nada más 3 fueron. Entonces, me acuerdo que les escribí en el grupo y les dije, voy a cambiar el nombre de la iglesia. En vez de M aquí, que significa aquí estoy, voy a poner aquí no hay nadie. Y les explicaba y les decía, es mucha hipocresía el decirme que soy egoísta por estar parado, por estar predicando. Pero es que yo no me puedo quedar quieto cuando veo que la mies es mucha y los obreros cobardes. Digo, los obreros pocos. No me puedo quedar quieto. No me puedo, aun que estuviera sin manos y sin pies. Hay otro himno muy antiguo, igual que dice, yo te alabo, a ver si me ayuda el hermano Diego, no me acuerdo muy bien de este himno, cómo va la tonada, pero es, y si me falta las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me faltara el alma, es que ya me fui con... Bueno, así. Entonces yo les dije, no me digan que me quede quieto cuando ustedes no hacen absolutamente nada. Tengo que venir y tengo que predicar. Y si me muero en el púlpito predicando, qué bendición el poder morir sirviendo al Señor. Y ayer les decía todo eso y nadie decía nada. Y en la madrugada todos empezaron a mandar mensajes de tristeza diciendo, sentimos mucho, es una bofetada. Y les dije, bueno, de bofetada en bofetada el pueblo de Israel perdió 40 años. O sea, no podemos perder tanto tiempo por andar, que necesitamos que nos empujen. Y ellos dicen, bueno, es que lo podemos ayudar a pintar, pero ni siquiera en eso. Imagínense ahora cuando les digo, vamos a predicar al parque, vamos a subirnos a los autobuses de transporte público a predicar. Me dicen, pastor, ¿usted se sube a los transportes públicos? Solo 1 o 2 muchachos de la iglesia son los que me acompañan a hacer esto. Pastor, pero usted puede predicar en YouTube, en Facebook. Sí, pero ¿de qué me sirve si ganara todo el mundo si al final en mi casa, en mi lugar, en mi ciudad, no soy luz? Hay tanta ceguera espiritual que ahora que tenemos sanidad de vista, ¿cómo no querer que los demás que son ciegos espirituales también tengan esa libertad de vista, esa sanidad en su ceguera espiritual? Es momento de que seamos portavoces del reino, portavoces del evangelio de Jesucristo. No importa si no tuvimos
10 años en el seminario, en el instituto. Sin duda alguna el Señor prepara a los que son suyos, prepara a los que Él ha llamado. Pero ¿qué pasa? A veces yo ataco mucho más a los varones que a las mujeres. ¿Por qué? Porque a la mujer suceden dos cosas. O la mujer es muy entregada, porque tiene mucha fe, y se entrega por completo. Cuando la mujer se entrega por completo, se refleja. ¿Por qué? Porque tiene el corazón roto constantemente. Se entrega tanto a su esposo, se entrega tanto a él, que no importa que sea maltratada, no importa que sea abusada emocionalmente, se quedan ahí. No estoy diciendo que eso está bien, estoy hablando de las mujeres entregadas. Pero hay mujeres entregadas a Dios, que se entregan por completo y están al pie. Pero está el otro extremo, que tampoco es malo, porque es normal y natural en la mujer. ¿Cuál es el otro extremo? El de la duda. El de, ¿será? ¿No será? ¿Puede ser? ¿Qué tal si no? ¿No va a funcionar? ¿Y nuestra economía? ¿Y qué va a pasar? Y eso es natural, porque la mujer por naturaleza piensa en su estabilidad. La mujer busca estabilidad. El hombre, como sea, dice, yo aquí duermo parado, pero la mujer no. Busca estabilidad, sobre todo cuando ya hay hijos. Por otro lado, están los varones. Por eso es que yo digo que soy más duro con los varones. Porque los varones no es una cuestión de cuál de los dos caracteres tienen, como la mujer que te dije que son dos opciones. No, el varón tiene la obligación de ser sacerdote de su casa. Tiene la obligación de gobernar su casa. Tiene la obligación de honrar a su esposa. Número uno, casándose con la esposa, cuando son novios. No existe el noviazgo cristiano. ¿Cómo que no existe? Sí. Por eso es que cuando uno casa a una pareja les dice, puede besar a la novia. Antes no podía besar a la novia. Entonces, ¿por qué se besan? ¿Qué pasa si te estás besoqueando con el novio o la novia y al final no te casas con él o con ella? Prácticamente besaste a la esposa o al esposo de alguien más a futuro. ¿Eh? ¿Y acaso no es fornicación? Entonces, la primera honra es casarse, no por el documento o el papel que nada es, sino por la acción. Si hay amor, el papel de matrimonio es un papel más. Y no es tan importante, que es fácil de hacerlo. Aunque muchos dicen, no es tan importante que mejor no lo hago. No, no es tan importante, pues mejor lo hago de una vez. ¿Dónde firmo? Dice, pero por bienes separados. Bueno, está bien, ya es un asunto de ustedes. Lo importante primeramente es estar bien con el Señor. Después de todo esto, el varón que sigue tiene que instruir a los niños en sus caminos. Por eso a las madres les digo, mamás, no sean metiches cuando el papá corrija. ¿Por qué? Porque luego los varones crecen mimados y no tienen un carácter necesario. Crecen las niñas y no tienen un carácter necesario. ¿Quién dota el carácter al niño o a la niña? El papá. Un papá ausente va a tener hijos sin carácter. El papá tiene que dar la corrección a los hijos. Es quien dota el carácter. Por eso la mujer no puede contradecir al padre delante de los niños. Ya cuando están los niños durmiendo, le dicen, oye, mi amor, oye, viejito, oye, barrigón, te pasaste con los niños, les diste muy duro, fuiste muy, muy severo. Pero delante de los niños, no. Los niños tienen que entender que papá es papá, que mamá es mamá y que hay una autoridad. Y así sucesivamente. Después, ¿qué más tiene que hacer el esposo? El esposo tiene que buscar que su esposa sea feliz en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida. Y créeme, si tu mujer está feliz, te va a cocinar muy rico, te va a atender muy rico. Pero si estás solamente sin darle un cariñito, mira, acuérdate de esta diferencia. El hombre tú le dices, mi amor, y perdón por los niños que están allá, con el hermano Andrés, y le dicen, mi amor, pues yo quiero estar contigo, ¿me entienden? ¿Verdad? Los adultos me entienden. El hombre, cuando escucha estas palabras de la mujer, dice, pues yo ya estoy listo, cuando tú quieras. La mujer no. La mujer es totalmente diferente. A la mujer le tienes que dar un besito en la mañana, una poesía en la tarde, una florecita al atardecer, le tienes que ayudar a lavar los trastes, el baño, la sala de la casa, cocinar tal vez, y ya hasta la noche no le pidas nada, porque si le pides arruinas todo.
Simplemente sumas puntos hasta que llegue el suceso. Eso es mayordomía como varones. Aunque tú no me creas, es un mandato bíblico el hacer esto. Tenemos que ser como Cristo, que amó a la iglesia como una esposa. ¿Cuál es la siguiente responsabilidad del varón? Instruir la palabra de Dios en su hogar, a la esposa y a los hijos. Por eso es que el varón siempre le va a decir a su esposa, ¿ya leíste tu Biblia? Y las esposas se molestan y dicen, tú no eres mi papá, yo leo y tengo mi comunión con Dios, tú no te metas en esto. Bueno, mujeres, no hagan eso. No hagan eso porque es obligación de los varones el velar, el vigilar, que la mujer sí lea la palabra, sí ore. Y a la mujer le molesta esto. ¿Por qué? Es normal, porque la sujeción no es algo que fue de bendición por Dios, fue un castigo de Dios. ¿Cómo? Sí, en el Génesis, Dios le dice, mujer, ahora tu marido se enseñoreará de ti. Entonces es un castigo. ¿Y a quién le gusta un castigo? A nadie. En el Nuevo Testamento se vuelve una bendición. ¿Ok? Entonces, era un castigo, pero ahora es una bendición. Y entonces ya no hay que molestarse las mujeres cuando el esposo le dice, ¿ya leíste tu Biblia? Sí, mi amor, ya la leí. Oh, no, mi vida, ahorita la leo, mi papacito lindo, precioso. ¡Mua! Y listo. ¿Ok? Los niños, lamentablemente suena feo, pero 80% de los niños no va a querer leer su Biblia. Tienen que obligarlos. Y cuando los mocositos sean grandes, se van a alegrar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios los va a taladrar. Y aunque lo leyeron por obligación, de grandes les va a venir la palabra de Dios. Y si se alejan, no van a decir que no sabían. Pero hay que obligar a los niños a leer la palabra de Dios. ¿Ok? Hay que obligarlos a leer. Hay que obligarlos a orar. ¿Ok? Porque son niños. Al final es como alguien que quiere hacer lo que quiera. Pues un niño quiere hacer lo que quiera constantemente. Por eso necesita a sus padres. Bueno, cuando hay una ceguera espiritual también necesitan una guía, también necesitan una voz. Y esa voz debemos hacer tú y yo. Dile que está a tu lado, si es tu esposo, si es tu esposa, o tus hijos, dile, tienes que ser luz en el mundo. Dile, tienes que ser luz en el mundo. Ok. Ahora, ¿cómo no aprovechar esta Navidad para hablar de esa luz del mundo, de Jesucristo? ¿Ya te diste cuenta cómo el caer en el legalismo y decir, no, 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 la Navidad es del diablo, lo único que hace es opacar un buen pretexto para hablar de Jesucristo, la luz del mundo? Por eso es que un cristiano sí debe celebrar la Navidad, pero la verdadera Navidad, no la Navidad del mundo, la verdadera Navidad. Vamos a seguir leyendo. Los que dicen que no se debe celebrar la Navidad es porque se basan en una historia y dicen, es que la Navidad tiene origen pagano. Y cuentan que Nimrod fue hijo de Semiramis y que su padre fue hijo de Semiramis. Se metió íntimamente con ella y cuando Nimrod muere y ella da luz a un hijo, se llama Tamuz. O sea, Tamuz es un hijo de incesto. Ok, es el hijo de incesto, por decirlo así. Y después dicen en la historia que entonces en la tumba de Nimrod creció un árbol y lo tallaron y lo adoraron y lo pusieron en nombre de Tamuz y lo nombraron el dios del sol. Ahora, esa historia, déjenme decirles que es totalmente falsa. Como escucharon, es totalmente falsa. Y lo peor de todo es que esa historia no es bíblica. Es una historia sin fundamento histórico, escrito por Alexander Hislop o Hislop. Alexander Hislop o Hislop, como se pronuncia. Es una historia inventada por él, que no tiene sustento ni fundamento histórico. Para empezar, Nimrod nació en la época del Génesis, para ser específicos, en el capítulo 10, como dice la Biblia, pero no tiene nada que ver con Tamuz, que es catalogado como un ídolo que concuerda con la adoración al sol mencionada en Ezequiel
capítulo 8, verso 14. Vamos a Ezequiel, capítulo 8, verso 14. Dice así Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí, sentadas endechando a Tamuz. Ahora bien, Tamuz no se celebra en diciembre. Tamuz se celebra entre el 17 de abril y el 17 de junio. O sea que no nació el 25 de diciembre como se enseña. Y para empezar, Tamuz es dios de la fertilidad, no del sol, y se festeja en enero. Muchos de estos pastores solo repiten e investigan en videos de otros pastores que repiten de otros que según investigaron, pero todos llevan al libro de 1858 de Alexander Hislop, que fue el primero en decir estos datos erróneos con su libro Las dos Babilonias. Se llama ese libro, Las dos Babilonias. Como dije, Nimrod es mencionado en Génesis 10, Tamuz es mencionado en Ezequiel y Semiramis ni siquiera es mencionada en la Biblia. Tamuz no tiene nada que ver con la época de Nimrod y Semiramis no fue su esposa, ni Nimrod, fue ni madre de Tamuz. Esa información es contradictoria a lo que la Biblia registra. Entonces, es imposible que alguien me diga, pastor, aunque no lo diga la Biblia, ¿sí fue así? No, porque bíblicamente mencionan a Nimrod en Génesis, Tamuz hasta Ezequiel. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Afirmar que sí es así es contradecir inclusive la Biblia, lo que la Biblia ya marcó como historia. El emperador Aureliano, en el año 274 después de Cristo, propuso adorar al dios Sol el 25 de diciembre y en el año 336 se modificó con lo siguiente. Dice así: el verdadero resplandor justo no es el sol, sino Jesús para los cristianos. Así que en esa fecha, el decreto de adorar al dios Sol o al Sol quedó totalmente anulado. Y a partir de ese momento se le daba importancia a Jesús, lo cual fue algo muy bueno para los cristianos de esa época. Digamos que, por ejemplo, aquí en México se festeja, creo que, no recuerdo, a ver si el hermano Andrés me confirma con un sí, el 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Ok, digamos que de repente en México hay mucho cristiano y de repente el presidente de México dice, anulamos, o sea, quitamos el festejo del 12 de diciembre de la Virgen de Guadalupe y a partir de ahora va a ser el festejo de los cristianos, el festejo de la Biblia. ¿Qué harían los cristianos? Dirían, no, me quieres cambiar la fiesta para engañar. Se pondrían contentos. ¿Por qué? Porque anularon una fiesta pagana y la cambiaron por una fiesta buena. Lo mismo sucedió en este caso. Anularon la fiesta del dios Sol, que nada tiene que ver con Tamuz, y la modificaron para que sea un festejo hacia Jesús. A partir de ese momento, los cristianos empezaron a decir que Jesús nació en diciembre, pero tampoco es así. Ahora, ¿cuál es el otro argumento que utilizan en contra? El arbolito de Navidad. Alce la mano a quien puso su arbolito de Navidad ese año. Empiezo yo. ¿No? ¿Qué pasó? Debieron poner ese arbolito. Ahí va. Los romanos celebraban el solsticio de invierno con un festival llamado Saturnalia, en honor a Saturno, el dios de la agricultura. Y se celebra el 21 de diciembre, no el 24, no el 25, el 21. Y déjenme decirles que no ponían arbolitos. No ponían arbolitos. Solo decoraban. Tenían dioses de madera de pino en forma de humanos, pero no tenían nada que ver con los arbolitos de Navidad. Y ya que los arbolitos de Navidad
no tienen forma de cuerpo humano. Los primeros árboles navideños fueron decorados por cristianos protestantes, o sea, nosotros, en el siglo XVI en Alemania. Y de hecho fue el reformador cristiano Martín Lutero quien fue el primero en modificar su arbolito, poniéndole velas en algunas puntas y realizando una prédica en temporada navideña con el arbolito en medio de la explanada. Constantino no tuvo nada que ver con estas festividades. Vuelvo a repetir, ese es un error histórico o una mentira histórica. Ahora, ¿qué es lo que sí está prohibido? Que tú agarres un árbol, le des figura humana, le pongas velas y te inclines ante él. ¿Alguien de aquí hace eso con su arbolito? Si no es así, significa que sí pueden poner arbolitos. Pero si se inclinan ante sus arbolitos y le dan figura humana, entonces sí es idolatría, que es lo que especifica aquí la Biblia. Ahora vamos a ver dónde dice esto la Biblia. Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo del 1 al 15. Si alguien me puede ayudar a leerlo, porque ahorita sí ya me cansé de hablar. Jeremías capítulo 10, versículos del 1 al 15. Adelante, quien lo encuentre primero. Nada más no se peleen. No se escuchaba por eso. Ahí se escucha. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. ¿Hasta ahí? 15. Hasta el 15. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Con plata y oro la adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Hasta el 15. Derechos están como las 6. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán enseñanzas de vanidades en el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífices y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses no hicieron los cielos ni la tierra. Desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos
con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hacemos los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Excelente, excelente. Si se dan cuenta, todo el capítulo que leímos, o este párrafo que leímos de la Biblia, al final lo dice nuevamente, dice, no hay espíritu en ella. ¿Ok? Ahora, hermano Diego, puede leer Isaías 44, versículos del 9 al 18. ¿Por qué les estoy dando estas citas? Porque estas citas se utilizan también para decir que la Biblia prohíbe el arbolito de Navidad. Pero si se dan cuenta, no está hablando de arbolitos de Navidad, está hablando de árboles con forma de ídolo, o sea, con forma humana, o forma de animales, o forma inclusive hasta de demonios. Hermano Diego, Isaías 44, versículos del 9 al 18. Adelante. ¿Escucha ahí? Sí. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, que de los ídolos no ven ni entienden, quien formó un dios o quien fundió una imagen que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le falta la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con el cepillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, en semejanza de hombre hermoso. ¿Lo hace en forma de qué? En semejanza de hombre hermoso. En forma de hombre. En forma de varón. En forma de varón, así es. Ahí ya vimos una palabra clave más, lo hace en forma de varón, no de arbolito de Navidad. A semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. ¿Hasta cuál era? Hasta el 18. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia después de eso. Se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega, diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben, ni entienden por qué cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Excelente. Nos dimos cuenta entonces que aquí está hablando del arbolito, pero no de la Navidad, del que tiene forma de varón. Eso es a lo que la Biblia se refiere con que no pongas arbolitos, para no inclinarte ante ellos. Pero si tú no te inclinas en tu arbolito decorado, hay un pastor por ahí que escuché yo en una ocasión, me pasaron un video, hace como una semana creo, donde el pastor está gritando y dice, no pongan arbolitos de Navidad, porque las esferas son los testículos de Satanás. Y yo cuando lo vi, yo dije, ah, caray, qué mente tan cochambrosa tiene ese pastor.
No, no son los testículos de nadie, ni son Parte los... del medio, no sé si lo escuchó también, que No, supuestamente... ya me lo imaginé, no me lo diga. No, bueno, mejor. Mejor silencio. Ya. Bueno, eso no lo sabía. Ahí te lo acabo. Ay, espérense que ya me agite de la risa. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿alguien de nosotros se inclina ante su arbolito de Navidad? No, ni lo vayan a hacer. Entonces, sí pueden poner un arbolito. No, no es que lo tengan que poner, no, porque es una cuestión de posibilidades. Por ejemplo, el arbolito que nosotros pusimos es como de hace 5 años, qué sé yo, ahí todo guardado, todo ya viejo, pero pues hay, si no, hay unos que nada más lo pintan, o sea, nada más como para aprovechar de que se ve bonito y todo, ¿no? Y bueno, sabemos que entonces nadie se inclina ante su arbolito de Navidad. Y como les dije hace rato, fueron los cristianos quienes implementaron el arbolito. Fue Martín Lutero quien empezó a decorarlo con la estrella en representación de la estrella de Belén. Y fue las luces, eran velas, que significaban la luz que era Jesús. Más adelante, al verse popular esta actividad, pues la mercadotecnia aumentó. Recordemos que Estados Unidos era el lugar principal en América, toda América, en donde se popularizó el cristianismo. Por eso es que la Navidad o el arbolito se volvió muy popular, porque los cristianos eran muy populares en esa época. Estoy hablando de los peregrinos o de los puritanos, como lo conozcan ustedes. Ahora, aún así, hay pastores que me dicen, pastor, aún así, aunque no tuviera ningún significado malo, ¿la Navidad tiene su origen pagano, sí o sí? Y la respuesta es, podría ser, puede ser que sí, pero vamos a hacer algo. Vamos a analizar. Si viven en México, saquen un billete de 200 y depositen en la frente. No, no es cierto. Saquen un billete de 200. Y aquí en México, el billete de 200 tienen una monja llamada Sor Juana. Entonces, si decimos que tiene origen pagano, tenemos que ser congruentes. Entonces, los cristianos que viven en México, que tienen este billete con Sor Juana, que es una monja católica, no deberían tener billetes de 200. Hay otro billete de más dinero que es de 500 pesos. Y está Miguel Hidalgo. Y tiene de fondo, nada más y nada menos, a tu comadre, la Virgen de Guadalupe. También tendrían que tirarlo. ¿Por qué? Porque tiene, pues, a la Virgen de Guadalupe del catolicismo. Pero ¿verdad que nadie quiere tirar un billete de 200, mucho menos el de 500? Bueno, vamos a ponernos, acuérdense que la persona que te dice, tiene origen pagano, no festejes Navidad, tiene que ser congruente con sus palabras. No puede decir esto sí y esto no. La corbata tiene origen pagano. Era una tela larga que se colocaba de diferentes colores con un nudo en la garganta. Este nudo es conocido como el nudo de Isis. Sí, la diosa pagana Isis, de la Edad Media, de la antigua Roma. Y era símbolo para los oradores o predicadores de esa diosa en esa época. Significaba estatus financiero y estatus sexual. De igual manera, fue decretado como parte de la vestimenta masónica. Así que, si ves un pastor con corbata, acércate a él y dile, y si predica que la Navidad es de origen pagano, le puedes decir, no seas hipócrita, quítate la corbata porque estás adorando a Isis. Y la corbata tiene origen pagano. No tendría sentido alguno, es algo muy absurdo ir por la vida diciendo que todos los que usan corbata están adorando a Isis. No creo que ningún pastor que se ponga corbata lo haga con la intención de adorar a Isis. Lo hace porque es normal, porque es tradición, porque simplemente se quiere ver bien. Pero la corbata también prácticamente tendría origen pagano. ¿Qué otra cosa tiene origen pagano? Los días de la semana. No sé si lo sabían, pero los días de la semana tienen su origen pagano. Por ejemplo, tuvieron la idea en la cultura antigua, cultura romana, tuvieron la idea de dedicar cada uno de los 7 días de la semana a sus 7 dioses visibles. En el cielo, Sol, Luna, Mercurio, Luna, lunes, Mercurio, miércoles, Venus, viernes, Marte, martes, Júpiter, jueves y Saturno, sábado. El origen pagano también está, ¿saben en dónde? En los aplausos.
¿Cuántos aplauden en la iglesia? Bueno, no. Los pastores que dicen que no se festeja Navidad deben de prohibir aplaudir en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque también tiene su origen pagano. Lo hizo Nerón en el estadio romano de la antigüedad. ¿Y saben quién era Nerón? El que asesinó al mayor número de cristianos. Bueno, ¿alguien de aquí ha utilizado alguna vez unos tenis marca Nike o Nike? ¿Nike o Nike? ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Ahí, 1, 2. Bueno, el origen pagano de la marca de tenis Nike es la diosa Nike, que tiene alas o palomas, como la marca. Es la diosa de la victoria. Pero es muy absurdo decir, no, que ningún cristiano se ponga tenis Nike. Que ningún cristiano aplauda, que ningún cristiano use corbata. Pastor, ¿y dónde están todos esos datos? ¿Dónde se puede conseguir? O sea, ¿dónde se puede? En internet. En internet. Lo ponen en internet y le va a aparecer todo esto. Hay cientos de fuentes. Sí, yo vi ahí un estado suyo de gente que lo critica. Por ejemplo, Lo normal. Sí, lo criticaron ahí por el gorrito y todo eso. ¿Por qué le dicen que tiene significado de duende? Bueno, creo que por mis orejas, que se me marca por esto. Cuando se ponen en Navidad hay unos duendecitos que se ponen su gorrito, o los Santa Claus y todo eso, ¿no? Pero yo dije, bueno, no voy a meter mi arbolito al cuarto, pues utilizo algo navideño para decir que estamos contentos en esta época a pesar de estar enfermos. Pero bueno, se fueron más por lo de que parezco duende, tal vez por el color del oxígeno, que es verde igual, no sé. Por ahí puede ser. Bueno, también... el tema sería que no es pecado, digamos, o sea, es algo, te lo pones y ya está, o sea, no hay un pecado detrás. No es que por eso va a haber condena, es algo así. Claro. Sí, no. Es, por ejemplo, la Biblia dice que nosotros tenemos un cuerpo corruptible. Corruptible es significado de pecado. Por tener nuestro cuerpo automáticamente ya es pecado. ¿Cómo que pecado automáticamente? Claro. Acuérdense que nuestra genética fue cambiada, adulterada, a corrupción. Entonces, simplemente por tener carne y huesos, ya somos impuros ante Dios. Adicional a esto, si tienes una enfermedad, también eres impuro ante Dios, porque las enfermedades no estarán en el cielo, pero eso no te convierte en pecador, te convierte en un ser humano de este mundo que no ha sido glorificado ante Dios. Lo mismo el arbolito, la vestimenta, la marca de tenis, el uso de corbata, el celebrar cumpleaños o no, etc. Está también las vacaciones, el aguinaldo, es una adoración a un dios celta, pagano. Y pues no creo que a nadie le guste recibir aguinaldo y vacaciones, todo el mundo quiere aguinaldo y vacaciones. También está la palabra estrenar. Estrenar es, por ejemplo, comprarte ropa nueva, cosas parecidas. Bueno, también tiene su origen pagano, a una diosa que se llama Estreña. Y de ahí va la palabra estrenar. Entonces tampoco el cristiano debería estrenar ropa. O sea, es muy absurdo el decir que porque tiene un origen pagano no hay que hacer, ¿no? Porque prácticamente estamos rodeados de todo en cuestión de un origen pagano. Lo que debemos entender es que somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, hay cosas que Dios nos ha llamado a libertad, hay cosas que evidentemente no debemos celebrar, ¿como cuáles? Halloween. ¿Por qué? Porque no necesita interpretación Halloween. Halloween significa día de brujas. Eso significa. Entonces, por ende, no festejamos Navidad. Halloween, pero sí festejamos Navidad. ¿Por qué? Porque utilizamos... Y le tengo preguntas ya que dice Día de Brujas. ¿Y el tema de que allá se festeja el Día de los Muertos? ¿Aquí en México? Sí. Sí, aquí es más como una cuestión cultural. O sea, nosotros cristianos no lo hacemos. Me refiero a que la gente de aquí... es muy, muy común. México está muy, muy apegada a esto de la muerte y todo eso. Entonces, tienen un día en específico para celebrar, como el Día de la Bandera, celebran el Día de los Muertos, ¿no? Entonces,
hacen panes que se llama pan de muerto, que es un tipo de pan. Hacen altares, ponen comida, piensan que no sé si han visto la película, hay una película de Disney que se llama Coco. Sí, vimos la propaganda, pero no vimos la película. Esa película se basa en esa creencia mexicana. Coco se llama. La pueden ver simplemente para ver de qué se trata, no como una cuestión de, wow, qué bonito. Claro, claro. Y así. Entonces, como cristianos no celebramos tampoco a los muertos pues ya están muertos. Si no fueron cristianos, pues ahí están ahí con, donde tienen que estar. Y los que son cristianos, pues están con quien deben de estar también, ¿no? Entonces, no se celebra el Día de Muertos, no se celebra Halloween. Sí celebramos Navidad, celebramos Año Nuevo, celebramos nuestro cumpleaños, respetamos a la bandera, los honores a la bandera, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínense si en Facebook nada más publiqué lo de mi gorrito, imagínense que en una ocasión publiqué en mi estado de WhatsApp, estaba yo de aniversario de bodas con mi esposa y publiqué una foto donde estoy brindando con ella con mi copa de vino. Híjoles, ese día me mandaron al infierno como 20,000 veces. Como 20,000 veces. Lo bueno que fue una historia, al final se borró la historia porque es 24 horas nada más. Que por cierto, el 19 de diciembre, en 2 días, cumplo aniversario de bodas con mi esposa, 7 años de matrimonio. Es mejor tener matrimonio a tener manicomio. De 7 años de matrimonio con mi esposa. No voy a poder festejarlo porque ya voy a empezar con mi tratamiento médico. Primero Dios, si me lo permite, ya solo me falta un medicamento más y empezaría ya a tomarlo el día lunes, máximo martes. Y dice el doctor que probablemente yo esté inconsciente o adormitado durante los primeros 3 días. Entonces, pues no voy a alcanzar. Creo que va a ser el mejor regalo para ella, que yo no la esté molestando ni fastidiando. Y así. Pero bueno, en conclusión, festejemos a Jesús. Recordemos su nacimiento, su infancia, su sacrificio, su resurrección y su pronto regreso por su iglesia. Adelante, adelante. Pastor, yo sé que no tiene nada que ver con el tema de la celebración de Navidad, pero quería sacarme una duda con respecto a los tatuajes. Claro. Sabemos que somos el templo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero Sí. ¿Está mal hacerse tatuaje? ¿Es lo mismo que...? Porque en la Biblia dice algo de no hacerse marcas. Que se hacían marca, digamos, lastimándose. Lastimándose, ajá. Creo que está en Levítico 19, 27 o 28. Alguien me puede apoyar para confirmar. Levítico 19, no recuerdo si es el 27 o el 28. Que a veces la memoria me falla, ¿eh? Levítico. Ahí aprendí. 19, 17, 28. No haréis censura, dice, en vuestra cabeza, ni dañaréis en la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová, no contaminarás a tu hija haciéndola como a Hasta ahí. Nos damos cuenta que el versículo 27 y 28 son especificaciones, es un solo párrafo el 27 y el 28. Dice que no se deben de cortar, ¿qué cosa? ¿La punta de qué? De lanza. No, la barba. Perdón, la barba. Sí. La barba. ¿Alguien de aquí se rasura? No. Sí. La barba, sí. Prácticamente están infringiendo esa ley. No sé qué, claro, es verdad. Antes tenían toda la barba. Claro. Ahora, ¿qué sigue después de eso? El 28 dice, no te harás ¿qué cosa en la piel? Heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Esa era la nueva versión. En la nueva versión. ¿A qué se referirá este contexto?
se refiere, primero ya lo dijo ahí, por los muertos. Marcas por los muertos. ¿Ok? Y número 2, cuando se refiere a tatuajes o pigmentos en la piel, no se refiere como lo vemos en la actualidad. Se refiere a que se hacían señales como cuando los sacerdotes de Baal con Elías, que se cortaban el cuerpo para pedir sacrificio o dar sacrificio a un Dios falso. Ahora, ¿qué podemos decir? Por tanto, como la Biblia no dice esto, ¿hay que permitirlo? De ninguna manera. ¿Es pecado tatuarse? La respuesta sería no, pero depende. Vamos a explicarlo con la Biblia. Los que están en contra de los tatuajes utilizan Levítico 19:28, pero este pasaje no se refiere a tatuarse, sino a cortarse, del original hebreo zarate, como lo hicieron los profetas de Baal en Primera de Reyes 18:28, delante de Elías. Por lo que el mandamiento en Levítico se refiere a este tipo de marcas o cortadas. Si fuera así, entonces tendríamos que obedecer también el verso 27 y el 30, que prohíbe cortarnos la punta de la barba y guardar el sábado. Ahora bien, esto no es una permisiva. Está comprobado lo que los tatuajes generan adicción y la adicción es pecado. La pregunta sería, ¿para qué te pondrías un tatuaje? ¿Para estar a la moda? Dios no nos mandó a seguir modas. Así que mi recomendación es que no se hagan tatuajes, ya que fuimos llamados a glorificar a Dios. Estamos ya tatuados y sellados en el alma con el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, más allá de que si la Biblia dice no te hagas o si te haces, la respuesta sería, ¿para qué te la quieres hacer? ¿Para qué te quieres hacer un tatuaje? Y los muchachos dicen, no, nada más porque sí. No es cierto, no sean mentirosos. Si quieren hacer un tatuaje para estar a la moda, porque ya se visiona, están viéndose en el espejo, diciendo, wow, mira cómo me vería con mi tatuaje aquí en el brazo. Mira este músculo con un tatuaje aquí. Wow, mira mi pierna, las muchachas, con ese tatuaje. Eso es vanidad. Y vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, nosotros no debemos de vivir en vanidad ni en vanidad. Ahora, científicamente y psicológicamente está comprobado que hacerse un tatuaje te genera adicción, no a las drogas, sino a más tatuajes. Tú te pones un tatuaje, no sé si alguno de ustedes tiene tatuaje, y cuando se pusieron el primero dijeron, wow, pero luego empezaron a pensar cómo se verían con un segundo tatuaje. Y luego empezaron a pensar cómo se verían con otro tatuaje en esta otra parte del cuerpo. Ese es el principio de una adicción. Y la adicción sí es pecado. Adicional a esto, está comprobado que son más dados a caer en vicios o a rebeldía, entre otras cosas más. Comportamientos cognitivos, que no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de psicología y psiquiatría. Ahora la Biblia habla acerca de esto en Juan y en Corintios. El todo me es lícito, mas no todo me conviene. El no se apeguen a lo del mundo, no entren en vanagloria, en vanidad, ni mucho menos en adicción. Entonces, cuando los muchachos vienen y me dicen, me quiero tatuar, les pregunto, ¿qué te quieres tatuar? Dicen, no, pues me quiero tatuar el Salmo 23. Y les digo, ¿y ya te lo sabes de memoria? No, pues primero apréndetelo de memoria. Cuando te lo aprendes de memoria ya ni siquiera vas a querer tatuártelo. No, es que me lo quiero tatuar aquí en el pecho. ¿Para qué? No, pues nada más, siempre ando con camisa, no andas en la playa, ¿no? ¿Para qué quieres el tatuaje entonces aquí? O sea, no tiene lógica, es porque simplemente quieren verse cómo se verían con tatuajes, y es por eso que digo, eso es vanidad, y la vanidad no es de Dios, mucho menos la adicción. Entonces, por esas dos cosas, los tatuajes no son recomendables. No podemos decir que la Biblia los prohíbe, pero la Biblia sí nos instruye y nos dice, ¿para qué te lo pones?